servidor web. Servidor web. Y el otro es servidor de datos. ¿Ya? A ver, acá hay un store procedure. Acá hay una acción. Acá hacemos una llamada, ¿no? La primera paginación es la paginación del servidor. Aquel que crea un procedure y en el procedure bota, ponte n registros, ¿sí? Estos n registros los crea acá y los manda acá. Este pata acá pone una lista de objetos, ¿no? Una lista de objetos con esos n y bota, acá no hace falta que vote JSON, o sea, que bote una lista de objetos y escribe acá y lo pinta. A ver, ¿cómo te explico? Si se supone que estás trayendo n nada más, 10 o 20, ¿no? Boto acá, lo transformo en objetos y de acá a acá, de frente, agarro esta lista de objetos, ¿no? Y lo mezclo con la vista. Esta lista de objetos lo mezclo con la vista, ¿sí? Y me genera el HTML, ¿no? El HTML que se va a ver acá, ¿se entiende? Si le doy clic a otra paginita, de nuevo viene acá, se va al procedure, escoge otros 10, otros 20, llena otra lista de objetos temporal, lo mezcla con la vista, ¿no? El modelo se mezcla con la vista y ¡fum! Arroja. O sea, cada rato acá esto se llama conectado. Cada vez que el usuario da un clic al link de la paginación, ¿no? Automáticamente está yendo hasta el extremo. Esto, lo bueno es que está en línea. Si la información que estás viendo de repente es, si tú eres un banco y la información que estás viendo de repente es el saldo y lo necesitas, ¿no? En línea porque alguien en este momento, digamos, tú quieres ver las operaciones, ¿no? Cómo van depositando, cómo se mueve, ahí sí. Lo malo es que estás golpeando al usuario desde tu browser, está golpeando hasta la base de datos. Recuerda que acá hay otros sistemas, o sea, acá hay sistema 1, acá hay sistema 2, otros sistemas que también se están peleando por otras tablas de esta base de datos. Entonces acá, esta es la peor porque estás golpeando acá. Vas a congestionar la red, tanto golpe, vas a resentir al servidor. Esto pertenece a tu empresa. Al tratar de conectarse bastante gente a la base de datos, toda la red se va a volver lenta, ¿no? Se va a volver lenta. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos optar por el desconectado. Pero hay dos tipos de desconectado. Una es que vayas acá y el procedure ya no hay n registros, sino el procedure de, antes era n, ¿no? N registros, ¿sí o no? Ahora que me dé todos. Ahora en vez de n, ¿sí? Antes era n, ¿se entiende? Antes era n, ahora es t, todos. Todos vienen acá, esto tiene todos. Esto se guarda en un session. Esto se guarda en un session. Se mezcla solo un pedazo. ¿Me dejo entender? Las 10 primeras y se muestra. Cuando dé clic a otro link, viene acá, se recupera el session, ¿sí? Se llena el pedacito, se mezcla ese pedacito y se arroja. O sea, vamos de acá a acá nomás, ¿no? Y acá le pones toallas para que ni siquiera parpadee y de cuenta que acá lo estoy haciendo. ¿Qué de bueno tiene esto? Bueno, uno, no va contra la base de datos. Dos, lo bueno es que de acá a acá solo está enviando el pedacito. Y ya viene el pedacito listo para pintarse. Ahora, la tercera es, la primera vez entras acá, creas todos, lo bajas acá, ya no lo bajas a sesión. No. De frente le tiras. No lo mezclas con la lista. De frente esto lo arrojas acá como JSON. Todo. Y acá, ¿no? Acá está el JSON, ¿no? Lo presentas con JavaScript o con jQuery. Lo pintas. Cuando des clic, pintas lo primero. Cuando des clic acá, agarras el JSON que está acá en memoria, ¿no? Y por JavaScript lo pintas. Lo bueno de esto, que no está totalmente desconectado. Lo malo, ese JavaScript, ese JSON, si es muy grande, te va a hacer lento el browser. No es un tema, yo puedo hacerlo asíncrono y todo, pero es que estás tirando, cuando uno, mira, yo una vez hice una prueba, solamente para mostrar
mostrar que no es bueno. A ver, hay un secreto. El browser, tu Internet Explorer o tu Firefox o tu Chrome, son exes. Y Explorer.exe, Chrome.exe. Esos exes, ¿sí?, se almacenan en memoria, o sea, tienen un espacio de memoria. Y cada página que tú cargas hace crecer ese espacio que tienen de memoria. Entonces una vez yo me acuerdo haber arrojado toda la data, lo tiré al browser. ¿Y sabes qué ocurrió? El browser se volvió recontra lento. Ya pasó como una hora, lo pintó, paré el sistema, levanté y ya el browser que había quedado malogrado, por más que apagaba la máquina y la prendía de nuevo, siempre era lento. O sea, la gran cantidad de datos había hecho que el browser se quede malogrado, ¿sí? Entonces la recomendación es tratar de arrojar la menor cantidad. O sea, es preferible que de acá vengas a cada rato acá con Ajax, pero que tires solamente un pedacito. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si... Te voy a hacer un caso práctico. Yo estaba haciendo un sistema para una empresa y el que me contrató tenía un sistema que ya estaba haciendo en PHP para móviles. Yo estaba haciéndole MVC para NET. Entonces me dice: Luis, tengo una consulta, tengo un problema. Y me dice: estoy haciendo una paginación, como lo que te has dicho, y estoy utilizando la grilla de Kendo, ¿sí? Entonces, normal, cuando son 300 registros, ¿no?, normal, pagina y se ve bien. Pero cuando lo enlazo a mi tabla de artículos, que son 15.000, se cae cuando lo pruebo en su iPhone, ¿no?, se cae. Dice que excedió la capacidad, ¿no?, que ya no puede, ¿no?, ya no soporta la capacidad, la memoria, que no sé cuánto. Yo le digo: seguro estás haciendo la paginación, o sea, esa paginación seguro que es del lado del cliente, de hecho, porque se está cayendo el cliente, el browser. Entonces, ¿qué resulta? Que esa grilla de Kendo tiene una propiedad llamada page size, ponte 20. Tiene otra que se llama page server, por defecto es false. O sea, page server o page client es false. Page client es false. Dile page client es true, por defecto. Significa que la paginación se hace en el cliente. Le cambié a page client false y la paginación se hace en el servidor. Entonces, de acá al dispositivo móvil solo arrojaba, ¿qué cosa? Un pedacito, pues, ¿no? Entonces ahí ya... O sea, lo correcto, si tú haces un sistema que después vas a querer correrlo en dispositivos móviles o en máquinas que tienen poca capacidad, no le vas a tirar todo el JSON o todo el XML o lo que sea, pues estaría siendo loco, es un mal diseño. Es preferible que vaya cada rato de acá a acá, para eso está Ajax, para que no se note el repintado, a que le tires todo y después aquí nomás lo haga. Esta solución y esta, o sea, los extremos, son las peores. Esta te baja la empresa y esta te baja el browser, ¿sí? La paginación adecuada es la del medio. No sé de dónde aprendieron. Ahora, si quieres que esté en línea, caballero, solo para el caso de que el dato se mueve constantemente y lo quieres sacar, caballero, tienes que golpear ahí. Pero ese es un caso. Pero la mayoría de casos, los empleados, no sé, pues, las aulas, las máquinas, ¿no?, las producciones, eso no se mueve a cada rato. Eso puedes hacerlo hasta acá nomás, ¿no? ¿Sí? Entonces la idea es, secreto, arroja la menor cantidad de HTML posible y la menor cantidad de JSON posible. ¿Se entiende? Porque el cliente todavía siguen siendo clientes delgados, ¿no? No es para que le tires 15.000 registros, tan loco, ¿qué te pasa? Ahora, al tirarle todos esos 15.000 registros, no solamente tu aplicación que tienes abierta en esa ventana queda lenta, entra cualquier otra y también queda lenta. Estás afectando al browser, no estás afectando solamente a tu aplicación, porque la memoria es compartida para todas las aplicaciones dentro de ese browser. Bien. ¿Alguna pregunta?